¿Qué harías si te dijeran que el hombre más poderoso del narcotráfico en México cayó porque alguien de su propia familia lo entregó? ¿Y si te dijera que esa traición no solo cambió el mapa del crimen organizado, sino que desató una guerra que está cobrando vidas hasta el día de hoy? Esto no es ficción, carnal. Esto es lo que pasó cuando Iván Archibaldo Guzmán decidió jugar al ajedrez con la vida del Mayo Zambada. Y al final de este video, vas a entender por qué nada en México volverá a ser igual. Bienvenidos a Crímenes de Poder MX. Soy tu narrador. Y hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más oscuras y retorcidas del narcotráfico mexicano. Una historia donde la lealtad vale madre, donde los códigos se rompen y donde hasta los más pesados pueden caer por la espalda. Agárrense porque esto apenas comienza. Para entender esta traición monumental, tenemos que regresar un poco en el tiempo. No mucho, pero lo suficiente para que entiendas quiénes son los personajes de esta historia y por qué lo que pasó tiene a todo México en jaque. Ismael El Mayo Zambada García. Este nombre debe estar grabado en tu mente porque es el de uno de los capos más longevos y escurridizos de la historia del narcotráfico. Mientras que otros narcos terminaban abatidos o encerrados, el Mayo se mantuvo en las sombras durante más de 5 décadas. 50 años, compa. Medio siglo moviendo toneladas de droga, controlando rutas, sobornando políticos y militares, y todo sin haber pisado una celda. El Mayo era la vieja escuela del narco. Discreto, calculador, y con una red de protección que parecía impenetrable. Nacido en El Álamo, Culiacán, en 1948, el Mayo creció en la pobreza. Desde morro tuvo que trabajar en el campo, ayudando a su familia a sobrevivir. Pero ese niño pobre de Sinaloa tenía algo que muchos otros no tenían: inteligencia y visión. Cuando apenas era un adolescente, el Mayo ya estaba metido en el negocio de la siembra de amapola y marihuana. Pero él no se quedó como un simple campesino cultivador. No, este güey tenía ambiciones más grandes. Para los años 70, el Mayo ya estaba trabajando con algunos de los narcos más importantes de la época. Aprendió el negocio de abajo hacia arriba. Conocía cada detalle, cada ruta, cada contacto. Y lo más importante, aprendió a ser invisible. Mientras otros narcos se peleaban por el protagonismo, el Mayo se quedaba en las sombras, construyendo su imperio sin hacer ruido. Cuando conoció a Joaquín El Chapo Guzmán en los 80, fue como si dos fuerzas de la naturaleza se juntaran. El Chapo era más joven, más impetuoso, pero también brillante en su forma de operar. Juntos formaron una sociedad que duraría décadas. El Chapo se encargaba de las operaciones más riesgosas, de los túneles, de las innovaciones en el tráfico de drogas. El Mayo, por su parte, manejaba las relaciones políticas, los acuerdos con otros carteles, la diplomacia del narco. Y vaya, que funcionó. Entre los dos construyeron el Cartel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa de México y probablemente de todo el continente. Movían toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana hacia Estados Unidos. Controlaban rutas en todo México y tenían conexiones en Colombia, Centroamérica, Europa y hasta Asia. Era una máquina perfecta de hacer dinero, pero el Mayo siempre fue más cauteloso que el Chapo. Mientras el Chapo se volvió famoso dando entrevistas, escapando de prisiones de formas espectaculares, convirtiéndose casi en un personaje de leyenda, el Mayo se mantenía oculto. Nunca dio entrevistas, evitaba las fotos, y solo los que estaban muy cerca de él sabían cómo era realmente. Esa discreción fue lo que lo mantuvo libre durante tanto tiempo. El Mayo tenía una filosofía muy clara: mejor pagar que pelear. Si un político o un militar necesitaba una lana, se la daba. Si otro cartel quería pasar droga por su territorio, negociaba un porcentaje. No era de los que iniciaban guerras innecesarias.
Sabía que la violencia trae atención y la atención trae problemas. Esa mentalidad lo convirtió en un hombre respetado, incluso por sus enemigos, pero también era despiadado cuando tenía que serlo. Si alguien lo traicionaba, si alguien hablaba de más con las autoridades, o si alguien trataba de pasarse de listo, el Mayo no dudaba en eliminarlo. Simplemente lo hacía de forma discreta, sin escándalos, sin narcomensajes colgados en puentes. La gente simplemente desaparecía. Por el otro lado, tenemos a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo mayor del Chapo Guzmán. Iván, o el Chapito como le dicen, nació en 1983. A diferencia del Mayo, que nació en la pobreza, Iván nació con el apellido más pesado del narcotráfico mexicano. Desde morro, este güey ya sabía lo que era el poder, el dinero y la violencia. Su vida nunca fue normal. Mientras otros niños jugaban fútbol en la calle, Iván crecía rodeado de escoltas, armas y fajos de billetes. El Chapo, a pesar de ser un narco despiadado, adoraba a sus hijos. Los consintió, les dio todo lo que él nunca tuvo, pero también les enseñó el negocio. Iván creció viendo cómo su padre construía un imperio, cómo negociaba, cómo eliminaba a sus enemigos. Y desde joven, Iván supo que algún día él heredaría todo eso. Pero Iván no creció solo. Tenía hermanos, Jesús Alfredo, Ovidio, Joaquín. Juntos formaron lo que se conoce como los Chapitos, y estos morros eran diferentes a la vieja guardia del narco. Ellos eran la nueva generación. Una generación que creció con internet, con redes sociales, con narcocorridos que los glorificaban. Una generación más impulsiva, más violenta, más ostentosa. Los Chapitos no tenían problema en subir fotos a redes sociales con armas de alto calibre, carros lujosos y relojes que costaban más que una casa. No les importaba llamar la atención. Al contrario, les gustaba. Querían que todos supieran quiénes eran, que todos les tuvieran miedo. Y eso era completamente opuesto a la filosofía del Mayo. Cuando el Chapo fue capturado por primera vez en 1993, Iván apenas era un niño. Pero cuando su padre escapó y volvió al negocio, Iván ya era un adolescente que quería demostrar de qué estaba hecho. El Chapo, orgulloso, comenzó a meterlo en operaciones menores. Iván aprendió rápido. Tenía el instinto de su padre, pero también tenía algo más. Una crueldad que a veces hasta al mismo Chapo le preocupaba. En 2005, Iván fue secuestrado por gente del cartel de Jalisco. Estuvieron a punto de matarlo, pero el Chapo negoció su liberación. Ese evento marcó a Iván de por vida. Aprendió que en este negocio nadie te respeta por tu apellido. Tienes que ganarte el respeto con sangre. Y desde entonces, Iván se volvió aún más violento, más desconfiado, más paranoico. Cuando el Chapo fue capturado por segunda vez en 2014 y luego extraditado a Estados Unidos en 2017, todo cambió. De repente, los Chapitos se quedaron sin su líder, sin su protector. Y aunque el Mayo seguía siendo el jefe máximo del cartel de Sinaloa, Iván y sus hermanos querían más. Querían ser los líderes, no los subordinados. Ahora, ¿cómo es que estos dos mundos estaban conectados? Pues resulta que el Mayo y el Chapo fueron socios durante décadas. Juntos construyeron el cartel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa de México y una de las más importantes del mundo. Pero cuando el Chapo cayó y fue extraditado a Estados Unidos en 2017, las cosas comenzaron a cambiar. El Mayo, con toda su experiencia, se quedó como el líder máximo del cartel. Pero los hijos del Chapo querían su parte del pastel. Y no cualquier parte, querían todo. Al principio, el Mayo trató de ser paciente con los Chapitos. Después de todo, eran los hijos de su compadre, de su socio de toda la vida. Les dio responsabilidades.
Les asignó plazas, les permitió manejar ciertas operaciones. Pero los chapitos no estaban satisfechos. Ellos querían el control total. Querían que el Mayo se retirara, o, mejor aún, que se quitara del camino. Los años pasaron y la relación entre el Mayo y los chapitos se fue pudriendo. Al principio todo parecía estar bajo control. El Mayo, siendo el veterano, trataba de mantener la paz y de guiar a estos morros que apenas estaban aprendiendo el negocio. Pero Iván y sus hermanos no querían que nadie los guiara. Ellos querían mandar. Y así empezó la tensión. El problema era que el Mayo controlaba las rutas más importantes, tenía los contactos con los políticos y militares más influyentes y, sobre todo, tenía el respeto de los narcos de la vieja escuela. Los chapitos, por su lado, tenían el apellido Guzmán, una base de sicarios leales dispuestos a todo, y sobre todo, tenían hambre de poder, una hambre que los estaba carcomiendo por dentro. Las diferencias entre ambos bandos eran enormes. El Mayo prefería operar en las sombras, sin hacer ruido, pagando las plazas necesarias y evitando conflictos innecesarios. Los chapitos, en cambio, eran pura guerra. Levantones, ejecuciones públicas, narcomensajes, videos en redes sociales, todo con tal de demostrar quién mandaba. Y eso al Mayo no le gustaba ni tantito. Sabía que ese tipo de violencia solo traía calor a atención del gobierno mexicano y, peor aún, de los gringos. Hubo incidentes que marcaron el quiebre entre ambos. En 2019, cuando las autoridades mexicanas capturaron a Ovidio Guzmán, otro de los chapitos en Culiacán, se desató el infierno. Los chapitos mandaron a todos sus sicarios a enfrentarse contra el ejército mexicano. Fue el famoso Culiacanazo. Balaceras por toda la ciudad. Gente inocente muriendo en el fuego cruzado. Caos total. Y al final, el gobierno mexicano tuvo que soltar a Ovidio para evitar más derramamiento de sangre. El Mayo vio todo eso con furia. Porque ese tipo de operaciones solo traen consecuencias negativas. El gobierno mexicano quedó humillado, Estados Unidos puso más presión y los chapitos quedaron como los narcos más poderosos de México. Pero también quedaron como los más buscados. ¿Y eso? Para el Mayo, era un error estratégico monumental. Después del Culiacanazo, las relaciones se pusieron aún más tensas. El Mayo sabía que los chapitos estaban fuera de control, que su forma de operar iba a terminar mal para todos, pero no podía simplemente eliminarlos. Eran los hijos del Chapo, y hacerlo significaría una guerra interna que destruiría todo lo que habían construido durante décadas. Pero había algo más, algo que pocos sabían, y que iba a ser la mecha que prendería todo este desmadre. Resulta que el Mayo estaba en pláticas con las autoridades estadounidenses, no para entregarse completamente, sino para negociar. El viejo zorro sabía que su tiempo se estaba acabando y quería asegurar que su familia quedara protegida. Quería un trato, algo que le permitiera salir del juego sin terminar como el Chapo, encerrado de por vida en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. El Mayo tenía varios hijos metidos en el negocio. Vicente Zambada, el Vicentillo, ya había sido capturado y extraditado a Estados Unidos, donde cooperó con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Eso había dolido mucho al Mayo, pero también le había enseñado algo. En este juego, eventualmente todos caen, y cuando caes, es mejor tener algo con qué negociar. Así que el Mayo, de forma muy discreta, comenzó a mandar mensajes a las autoridades estadounidenses. No era que quisiera entregarse mañana mismo, pero quería explorar opciones. Quería saber qué podía obtener si decidía cooperar. Y sobre todo, quería proteger a sus hijos que aún estaban libres y a sus nietos. Iván Archibaldo se enteró de estas pláticas. Y cuando lo hizo,
La desconfianza se convirtió en paranoia. ¿Y si el Mayo lo entregaba a él y a sus hermanos como parte del trato? ¿Y si el viejo estaba jugando su propio juego y los iba a dejar colgados? Iván no podía permitir eso. No podía confiar en alguien que estaba negociando con el enemigo. Y fue ahí donde tomó una decisión que cambiaría todo. Si el Mayo iba a traicionarlo, él tenía que traicionarlo primero. Iván comenzó a planear todo con cuidado. No podía simplemente mandar matar al Mayo. Eso sería demasiado obvio y desataría una guerra inmediata. Necesitaba algo más sutil, algo que lo quitara del camino sin que él quedara como el responsable directo. Y fue entonces cuando se le ocurrió la idea perfecta: entregar al Mayo a las autoridades estadounidenses. La idea era brillante en su perversidad. Si el Mayo caía preso en Estados Unidos, Iván quedaría como el líder indiscutible del cartel de Sinaloa. Y lo mejor de todo es que podría culpar a otros de la traición. Podría decir que fue el gobierno estadounidense, que fue una operación de inteligencia, que fue cualquier cosa menos él. Pero para que el plan funcionara, necesitaba la ayuda de alguien muy cercano al Mayo. Alguien en quien el Mayo confiara completamente. Y fue ahí donde entró Joaquín Guzmán López, otro de los hijos del Chapo y hermano de Iván. Joaquín era diferente a Iván. Era más tranquilo, menos violento y había mantenido una buena relación con el Mayo. Era la persona perfecta para hacer la carnada. Iván convenció a Joaquín de que esta era la única opción. Le dijo que el Mayo los iba a entregar de todas formas, que era cuestión de tiempo. Le dijo que si ellos no actuaban primero, terminarían como su padre, encerrados de por vida en una prisión gringa. Joaquín, aunque dudó al principio, finalmente aceptó, pero tenía sus propias condiciones. Él también quería negociar su propia entrega a cambio de protección y beneficios. Y así comenzó a tejerse una de las traiciones más elaboradas en la historia del narcotráfico mexicano. Iván contactó, a través de intermediarios, con las autoridades estadounidenses. Les ofreció algo que llevaban décadas buscando: la cabeza del Mayo Zambada. A cambio, quería que su hermano Joaquín recibiera un trato favorable y que él pudiera seguir operando sin tanta presión. Las autoridades estadounidenses, aunque desconfiaban, vieron la oportunidad. El Mayo era uno de los criminales más buscados del mundo. Tenía múltiples órdenes de aprehensión, acusaciones en varias cortes federales y una recompensa de millones de dólares sobre su cabeza. Si podían capturarlo, sería un triunfo monumental en la guerra contra el narcotráfico. Lo que pasó después fue una operación calculada con frialdad. Iván no actuó solo, obviamente. Tenía a su gente, a sus hermanos, y sobre todo, tenía contactos dentro de las agencias estadounidenses que estaban más que dispuestas a capturar al capo más buscado de México. Lo que Iván hizo fue simple pero efectivo. Le tendió una trampa al Mayo. Le hicieron creer que había una reunión importante. Algo relacionado con el negocio, con las rutas, con el control territorial. Joaquín fue quien le propuso la reunión al Mayo. Le dijo que necesitaban hablar de cosas importantes, de problemas que estaban surgiendo en ciertas plazas. El Mayo, aunque siempre cauteloso, confiaba en Joaquín. Después de todo, era el hijo del Chapo, su compadre de toda la vida. El Mayo aceptó la reunión. Pero había un detalle. La reunión sería en un rancho remoto, lejos de Sinaloa. Joaquín le dijo que era por seguridad, que había demasiado calor en Sinaloa y que era mejor reunirse en un lugar más discreto. El Mayo, aunque algo desconfiado, aceptó. Llegó el día acordado, y el Mayo subió a una avioneta privada junto con Joaquín y un par de hombres de confianza.
Pero esa avioneta no tenía como destino algún rancho en Sinaloa o Durango. Esa avioneta tenía rumbo directo a Estados Unidos. El piloto, que también estaba en el plan, puso la avioneta en dirección al norte. El Mayo, durante el vuelo, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Preguntó a dónde iban exactamente, pero Joaquín lo tranquilizó, diciéndole que el rancho estaba cerca de la frontera. Cuando la avioneta cruzó el espacio aéreo estadounidense, el Mayo supo que había sido traicionado, pero ya era demasiado tarde. La avioneta aterrizó en una pista privada en Nuevo México, y las autoridades estadounidenses estaban esperándolos. Agentes del FBI, de la DEA y del Departamento de Seguridad Nacional rodearon la aeronave. El Mayo, sabiendo que no tenía escapatoria, se entregó sin oponer resistencia. Y aquí viene lo más cabrón de todo, compa, porque el Mayo no iba solo en esa avioneta. Con él iba Joaquín Guzmán López, otro de los hijos del Chapo y hermano de Iván Archibaldo. ¿Qué hacía Joaquín ahí? Pues era parte del plan. Joaquín fue la carnada, el que convenció al Mayo de que todo estaba bien, de que podía confiar. Y cuando la avioneta aterrizó en territorio estadounidense, las autoridades estaban esperándolos. El Mayo fue detenido inmediatamente. Joaquín, por su parte, ya había negociado su propia entrega a cambio de beneficios y protección. Fue una traición dentro de otra traición. Un desmadre total. Joaquín Guzmán López había acordado con las autoridades estadounidenses que él también sería arrestado, pero que su caso sería tratado de forma diferente. Le prometieron una sentencia reducida a cambio de su cooperación. Le prometieron protección para él y su familia. Y sobre todo, le prometieron que no pasaría el resto de su vida en prisión como su padre. Para Joaquín, era un trato razonable. Sabía que eventualmente iba a caer. Era solo cuestión de tiempo. Y prefería caer en sus propios términos, negociando, que ser capturado en una operación violenta o ser traicionado más adelante. Pero lo que Joaquín probablemente no dimensionó fue el peso de lo que acababa de hacer. Acababa de traicionar a una leyenda del narcotráfico, a un hombre que había sido socio de su padre durante décadas. Cuando las noticias de la captura del Mayo comenzaron a filtrarse, México explotó. Los medios de comunicación no daban crédito. Las primeras versiones hablaban de una operación conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Pero pronto empezaron a salir otros detalles. Se empezó a hablar de que el Mayo había sido engañado, de que había sido entregado por gente cercana a él. Las redes sociales ardieron con teorías, chismes y sobre todo con miedo, porque todos sabían lo que venía. Si el Mayo había caído por una traición de los Chapitos, la guerra estaba servida. Los narcocorridos comenzaron a cambiar sus letras. Los periodistas especializados en narcotráfico empezaron a reportar movimientos extraños en Sinaloa, y la gente común comenzó a prepararse para lo peor. En Sinaloa, la gente comenzó a sentir el terror. Los que estaban conectados con el mundo del narco, los que trabajaban para el Mayo o para los Chapitos, todos sabían que la cosa se iba a poner fea. Los sicarios del Mayo no se iban a quedar con los brazos cruzados. Ellos sabían quién había entregado a su jefe y querían venganza. El Mayo, desde su detención, había logrado mandar algunos mensajes a su gente en México. Les había dicho que habían sido traicionados, que los Chapitos estaban detrás de todo. Y les había dado instrucciones claras: proteger a la familia y prepararse para la guerra. Porque aunque él estuviera preso, su organización seguía operando. Y ahora tenían una misión: vengar a su líder. Por otro lado, los Chapitos reforzaron su seguridad y empezaron a moverse rápido para controlar las plazas que antes manejaba el Mayo. Sabían que tenían que actuar con rapidez, antes de que los lugartenientes del Mayo se organizaran.
Mandaron emisarios a las diferentes células del cartel, tratando de convencerlos de que ahora ellos eran los líderes y que todos debían alinearse con ellos. Pero no iba a ser tan fácil. Muchos de los operadores del Mayo tenían años, incluso décadas trabajando para él. Le debían su lealtad, su respeto y, en muchos casos, su vida. No iban a traicionarlo solo porque los chapitos se los pidieran. Y ahí comenzó la división. El cartel de Sinaloa, que durante años había sido una organización relativamente unificada bajo el liderazgo del Chapo y el Mayo, ahora se partió en dos. Por un lado estaban los leales al Mayo, que juraron venganza y que se negaban a reconocer el liderazgo de los chapitos. Por el otro lado estaban los que se alinearon con Iván Archibaldo, ya sea por conveniencia, por miedo o porque realmente creían que él era el futuro del cartel. Las primeras ejecuciones empezaron casi de inmediato. Levantones, narcofosas, gente desaparecida, la violencia se disparó a niveles que no se veían desde hacía años. Culiacán, la capital de Sinaloa, se convirtió en un campo de batalla. Los Mochis, Mazatlán, Guasave, todas las ciudades importantes del estado vivieron un incremento brutal en los homicidios. Los sicarios del Mayo comenzaron a atacar objetivos relacionados con los chapitos, bares, restaurantes, negocios que sabían que eran propiedad de gente cercana a Iván. También empezaron a ejecutar a operadores de los chapitos, a sus escoltas, a cualquiera que tuviera conexión con ellos. Los cuerpos aparecían en las calles, en terrenos baldíos, en canales de riego. Algunos con narcomensajes, otros simplemente ejecutados y abandonados. Iván respondió con la misma violencia. Mandó a sus mejores hombres, sus sicarios más sanguinarios, a cazar a los responsables. Las calles de Sinaloa se llenaron de cadáveres. Cada día aparecían cuerpos ejecutados, mensajes del narco pintados en mantas y videos amenazantes circulando en redes sociales. Era una guerra total, y la población civil estaba en medio de todo este desmadre. Las escuelas cerraron en varias zonas de Culiacán. Los padres tenían miedo de mandar a sus hijos a clases porque no sabían si iba a haber una balacera en el camino. Los hospitales se llenaron de heridos, tanto sicarios como civiles que quedaron en medio del fuego cruzado. La economía local se vino abajo. Los turistas dejaron de llegar. Los negocios cerraban temprano y las calles quedaban vacías en cuanto caía el sol. Pero la cosa no se quedó solo en Sinaloa. La traición al Mayo tuvo repercusiones en todo México. Otros carteles vieron esto como una oportunidad. Si el cartel de Sinaloa estaba dividido, peleándose entre ellos, entonces era el momento perfecto para atacar. El cartel Jalisco Nueva Generación, liderado por el Mencho, empezó a moverse de forma más agresiva. El CJNG había estado esperando una oportunidad así durante años. Sabían que mientras el cartel de Sinaloa estuviera unificado, era casi imposible ganarles territorio. Pero ahora que estaban divididos, debilitados por una guerra interna, era el momento de atacar. El Mencho mandó a sus operadores a Zacatecas, a partes de Jalisco, a Colima, a todos los estados donde el cartel de Sinaloa tenía presencia, pero que ahora estaba vulnerable. Y no solo el CJNG aprovechó la situación. Otros grupos criminales más pequeños también vieron su oportunidad. En Baja California, grupos locales comenzaron a disputarle plazas al cartel de Sinaloa. En Chihuahua, el cartel de Juárez, que había sido aplastado años atrás por el cartel de Sinaloa, comenzó a reorganizarse y a recuperar territorio. México entero se convirtió en un polvorín. La violencia se disparó en casi todos los estados. Los homicidios dolosos aumentaron de forma alarmante. Las desapariciones forzadas se multiplicaron. Y el gobierno mexicano, una vez más, se vio rebasado por la situación. Y no solo eso. Dentro del mismo cartel de Sinaloa había facciones que no sabían de qué lado ponerse.
Algunos narcos leales al Mayo juraron venganza contra los Chapitos. Otros, viendo que Iván tenía el poder y el control, decidieron alinearse con él. Pero muchos simplemente no sabían qué hacer. Y en el mundo del narco, la indecisión te puede costar la vida. Hubo casos de operadores del cartel que trataron de mantenerse neutrales, de no tomar partido por ningún bando, pero ambos lados los presionaban. Los del Mayo les decían que si no estaban con ellos, estaban en contra. Los Chapitos les decían exactamente lo mismo. Muchos de estos operadores terminaron ejecutados, acusados de traidores por uno u otro bando. El gobierno mexicano también tuvo que reaccionar. Las autoridades sabían que esta guerra interna iba a cobrar muchas vidas inocentes. Se reforzó la presencia militar en Sinaloa y en otros estados donde el cartel de Sinaloa tiene presencia. Tropas del ejército mexicano fueron desplegadas en Culiacán, instalando retenes, patrullando las calles, tratando de mantener un mínimo de orden. Pero seamos honestos, carnal. El gobierno mexicano nunca ha podido controlar completamente al narco. La corrupción está en todos los niveles. Hay policías municipales que trabajan para el narco, hay militares que reciben sobornos, hay políticos que están en la nómina de los carteles. Y esta vez no iba a ser diferente. De hecho, hubo reportes de que algunos elementos del ejército y de la policía estaban tomando partido en el conflicto. Algunos protegían a los del Mayo, otros a los Chapitos. Y eso solo empeoró las cosas. Porque cuando las propias autoridades están divididas, cuando no puedes confiar ni en los que supuestamente te deben proteger, entonces el caos es total. Mientras tanto, en Estados Unidos, el Mayo Zambada enfrentaba su proceso legal. El viejo capo, que había evadido a las autoridades durante más de 50 años, ahora estaba encerrado en una celda federal. Las autoridades estadounidenses lo acusaban de múltiples cargos: tráfico de drogas, lavado de dinero, asociación delictuosa, conspiración para cometer asesinato. Los cargos eran tantos que, si era declarado culpable de todos, enfrentaba varias cadenas perpetuas. Pero incluso desde prisión, el Mayo seguía siendo una figura poderosa. Tenía información, nombres, rutas, contactos. Información que podía hundir a políticos, empresarios y militares de ambos lados de la frontera. Y eso lo convertía en alguien extremadamente peligroso, pero también extremadamente valioso para las autoridades. Las autoridades estadounidenses querían que el Mayo cooperara. Querían que entregara información a cambio de reducir su sentencia. Le ofrecieron tratos. Le prometieron que su familia estaría protegida. Le dijeron que si colaboraba, podría salir de prisión antes de morir. Pero el Mayo sabía que si hablaba, no solo ponía en riesgo su vida, sino también la de toda su familia. En el mundo del narco, los soplones son lo peor. Son considerados traidores, ratas, y el castigo para ellos es la muerte. No solo para ellos, sino para toda su familia. Hijos, esposas, hermanos, todos son objetivos legítimos. Y el Mayo sabía eso mejor que nadie. Había ordenado la ejecución de decenas de soplones durante su carrera. Sabía exactamente lo que le pasaría a su familia si decidía cooperar, pero también sabía que tenía pocas opciones. Si no cooperaba, iba a pasar el resto de su vida en prisión. Ya era un hombre mayor, con problemas de salud. ¿Realmente quería morir en una celda en Estados Unidos? ¿O prefería dar información, obtener una sentencia reducida y al menos tener la posibilidad de ver a su familia de nuevo antes de morir? Era un dilema cabrón. Y mientras él decidía qué hacer, la guerra en México seguía escalando. Cada día que pasaba, más gente moría, más familias eran destruidas, más comunidades vivían aterrorizadas. Todo por la ambición desmedida de unos cuantos.
Los chapitos, mientras tanto, estaban consolidando su poder. Iván Archibaldo se movía rápido, tomando el control de las operaciones más importantes del cartel. Reorganizó las rutas de tráfico, negoció con proveedores en Colombia y Centroamérica, y sobre todo, trató de mantener la lealtad de los operadores clave del cartel. Pero Iván también sabía que su posición era frágil. Muchos dentro del cartel lo veían como un traidor. Había entregado al Mayo, un hombre que era respetado por todos. Y aunque tenía el poder de momento, sabía que podía haber intentos de asesinarlo. Por eso reforzó su seguridad de forma extrema. Viajaba con decenas de escoltas, cambiaba constantemente de ubicación y desconfiaba hasta de su propia sombra. Sus hermanos, Jesús Alfredo y Ovidio, lo apoyaban, pero incluso entre ellos había tensiones. Algunos decían que Ovidio no estaba completamente de acuerdo con la decisión de entregar al Mayo, que él pensaba que había sido un error estratégico que iba a traer más problemas que beneficios. Pero Iván era el hermano mayor, el líder de los chapitos, y su palabra era ley. Ahora, ¿por qué Iván Archibaldo tomó esta decisión tan drástica? ¿Por qué traicionar a alguien que había sido socio de su padre durante décadas? La respuesta es compleja, pero se resume en una palabra: poder. Iván sabía que mientras el Mayo estuviera vivo y libre, él nunca iba a ser el líder absoluto del cartel de Sinaloa. El Mayo tenía demasiado respeto, demasiada experiencia, demasiados contactos, y para Iván eso era inaceptable. Él quería ser el jefe, el que tomaba todas las decisiones, el que controlaba todo el negocio, y la única forma de lograrlo era quitando al Mayo del camino. Pero esta decisión tuvo consecuencias que ni siquiera Iván pudo anticipar. Al entregar al Mayo, Iván no solo se ganó enemigos dentro del cartel, sino que también mostró a todo el mundo del narco que los códigos ya no existen, que la lealtad, el respeto y la palabra ya no valen nada. Y eso es peligroso, compa, porque si no hay códigos, si no hay respeto, entonces cualquiera puede traicionar a cualquiera. Y en un mundo así, nadie está seguro. Iván probablemente pensó que podía controlar la situación, que podía manejar la reacción de los leales al Mayo, que podía mantener el cartel unido bajo su liderazgo, pero subestimó la lealtad que muchos le tenían al viejo capo, subestimó el odio que su traición iba a generar, y subestimó las consecuencias que esto tendría no solo para él, sino para todo México. Los narcos de la vieja escuela vieron esto con horror. Para ellos, lo que hizo Iván fue una falta de respeto imperdonable. El Mayo era una leyenda, un hombre que había construido el cartel desde cero junto con el Chapo, y ahora, el hijo del Chapo lo había entregado como si fuera cualquier chismoso. Eso rompió algo fundamental en la cultura del narco mexicano. Antes, en el mundo del narco, había ciertos códigos que todos respetaban. No matabas niños, no violabas mujeres, no entregabas a tus socios. Estos códigos no eran por bondad, eran por supervivencia. Porque si todos empezaban a romper las reglas, entonces el caos era total y nadie podía operar. Pero Iván rompió uno de los códigos más sagrados, y con eso abrió la puerta para que otros también los rompieran. Por otro lado, los narcos de la nueva generación vieron esto como una lección de que en este negocio no puedes confiar en nadie, que tienes que moverte primero antes de que te muevan a ti. Y eso hizo que la violencia se volviera aún más brutal, más despiadada. Porque si todos piensan así, entonces todos son enemigos potenciales. La mentalidad cambió. Ya no era suficiente con ser fuerte, con tener sicarios, con controlar territorio. Ahora también tenías que ser paranoico, desconfiado, y estar dispuesto a traicionar a cualquiera antes de que te traicionaran a ti.
y eso creó un ambiente de terror dentro del propio mundo del narco. Hubo casos de sicarios que fueron ejecutados por sus propios compañeros porque alguien sospechó que estaban pasando información. Hubo operadores del cartel que fueron levantados y torturados solo porque alguien tenía una duda sobre su lealtad. La paranoia se volvió endémica, y en ese ambiente, la violencia se multiplica porque todos ven enemigos en todas partes. La familia del Mayo también reaccionó. Sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, todos juraron venganza. Algunos de ellos ya estaban en el negocio, otros habían tratado de mantenerse al margen. Pero después de esto, todos se involucraron, porque para ellos esto era personal. No se trataba solo de negocios, se trataba de honor, de familia, de justicia. Vicente Zambada, el hijo del Mayo que ya estaba preso en Estados Unidos cooperando con las autoridades, también reaccionó. Aunque él ya había traicionado a su padre cooperando, el hecho de que ahora su padre estuviera preso por culpa de los Chapitos lo enfureció. Se dice que desde prisión, Vicente mandó mensajes a gente en México, ordenando ataques contra los Chapitos y su gente. Otro de los hijos del Mayo, Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, que también estaba preso, hizo lo mismo. Y los que estaban libres, como Serafín Zambada, se organizaron para coordinar la respuesta contra los Chapitos. Fue un esfuerzo familiar total. Los Zambada querían sangre, querían venganza, y estaban dispuestos a todo para obtenerla. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Resulta que el Mayo, antes de ser capturado, había dejado instrucciones muy claras a su gente. Sabía que algo podía pasar, que alguien podía traicionarlo, y por eso había preparado un plan. Un plan que involucraba atacar directamente a los Chapitos y quitarles todo lo que habían construido. Y ese plan se activó en cuanto él cayó. El plan era sofisticado. Involucraba atacar las finanzas de los Chapitos, sabotear sus cargamentos de droga, ejecutar a sus operadores clave y, sobre todo, quitarles el control de las plazas más importantes. El Mayo había dejado a lugartenientes de confianza a cargo de ejecutar este plan. Gente con años de experiencia, con contactos en todas partes y con la lealtad inquebrantable hacia el viejo capo. Los ataques comenzaron de forma coordinada. Sicarios leales al Mayo empezaron a golpear los negocios de los Chapitos. Laboratorios de drogas sintéticas fueron incendiados. Bodegas donde guardaban mercancía fueron asaltadas y la droga fue robada o destruida. Casas de seguridad fueron atacadas y los sicarios de los Chapitos que estaban ahí fueron ejecutados. Y no solo eso, también comenzaron a ejecutar a gente cercana a Iván. Escoltas, operadores, contadores, abogados, hasta familiares. Nadie estaba a salvo. El mensaje era claro. El Mayo no iba a perdonar esta traición. Y aunque él estuviera preso, su organización seguía operando y seguía siendo letal. Iván respondió con la misma violencia. Mandó a sus mejores hombres a cazar a los responsables. Ofreció recompensas millonarias por información sobre los lugartenientes del Mayo. Ordenó que cualquiera que trabajara para el Mayo fuera ejecutado de inmediato. Las calles de Sinaloa se convirtieron en ríos de sangre. Los enfrentamientos eran constantes. Balaceras en plena luz del día, persecuciones a alta velocidad por las carreteras, ataques con granadas y lanzacohetes. Parecía una guerra de verdad, no solo una pelea entre narcos, y la población civil vivía aterrorizada. Hubo masacres horribles. En un caso, sicarios de los Chapitos entraron a un bar en Culiacán, donde sabían que se reunía gente del Mayo. Mataron a todos los que estaban ahí. Más de 20 personas. Algunos eran sicarios, pero otros eran civiles inocentes que solo estaban tomando una cerveza. No les importó.
todos murieron. En otro caso, sicarios del Mayo atacaron una fiesta de cumpleaños en una colonia de Culiacán. Se rumoreaba que el cumpleañero era primo de uno de los escoltas de Iván. Llegaron disparando, mataron al cumpleañero, a varios invitados, incluyendo mujeres y niños. Fue una masacre brutal que horrorizó hasta los más curtidos en el narco. Las escuelas cerraron, los hospitales se llenaron de heridos y la economía local se vino abajo, porque cuando hay guerra entre narcos, todos sufren. Los negocios no pueden operar con normalidad, la gente tiene miedo de salir y la violencia se convierte en algo cotidiano. Sinaloa, un estado que ya estaba acostumbrado a la violencia, ahora vivía en un nivel de terror que no se veía desde los peores días de la guerra contra el narco del gobierno de Calderón. Los padres de familia tenían que llevar a sus hijos a la escuela por rutas diferentes cada día, para no establecer patrones que pudieran ser aprovechados por los sicarios. Los empresarios tenían que pagar cuotas a ambos bandos del cartel, porque si solo pagaban a uno, el otro los consideraba enemigos. Las familias se encerraban en sus casas en cuanto oscurecía, sabiendo que la noche pertenecía a los narcos. Pero esto no solo afectó a Sinaloa. La guerra se expandió a otros estados. Chihuahua, donde el cartel de Sinaloa tiene una presencia fuerte, también vivió un aumento brutal en la violencia. En Ciudad Juárez, en Chihuahua capital, en Parral, todos vieron cómo los dos bandos se enfrentaban por el control. Durango, otro bastión del cartel de Sinaloa, también sangró. El Mayo tenía mucha gente en Durango, en el famoso Triángulo Dorado donde se produce gran parte de la heroína y la amapola de México. Cuando cayó, su gente se organizó para defender su territorio contra los chapitos, y Durango se convirtió en otro campo de batalla. Sonora, Baja California, todos fueron tocados por este conflicto, porque el cartel de Sinaloa tiene presencia en todo el país, y cuando sus líderes se pelean, todo el país sangra. Los homicidios se dispararon en todos estos estados. Las desapariciones aumentaron, y la sensación de inseguridad se apoderó de la población. El impacto económico también fue brutal. El narcotráfico, aunque es ilegal, mueve cantidades enormes de dinero, y ese dinero, de una forma u otra, llega a la economía legal. Restaurantes, constructoras, tiendas, concesionarias de autos, muchos negocios dependen indirectamente del narco. Cuando los narcos tienen dinero, lo gastan. Compran casas, carros, organizan fiestas, consumen, y todo ese dinero circula en la economía local. Pero cuando el narco está en guerra, ese flujo de dinero se detiene. O peor, se convierte en extorsión y cobro de piso, porque los narcos necesitan financiar su guerra, y lo hacen sacándole dinero a los negocios locales. Los empresarios que antes solo trataban con el narco de forma indirecta, ahora se veían forzados a pagar cuotas, a dar préstamos que nunca se devolvían, a entregar porcentajes de sus ganancias. Muchos negocios quebraron. Restaurantes que habían operado durante décadas tuvieron que cerrar porque no podían pagar las cuotas que ambos bandos les exigían. Tiendas fueron incendiadas por negarse a pagar. Empresarios fueron secuestrados y sus familias tuvieron que pagar rescates millonarios. Era un ambiente de terror económico. El turismo también se vino abajo. Sinaloa, con sus playas hermosas en Mazatlán, con su gastronomía famosa, con su cultura rica, había empezado a desarrollarse como destino turístico. Pero cuando la violencia explotó, los turistas dejaron de llegar. Los hoteles se vaciaron. Los restaurantes no tenían clientes. Las agencias de viajes cancelaban sus paquetes a Sinaloa. El sector turístico, que generaba empleos para miles de familias, se colapsó. Y no solo fue el turismo extranjero.
Hasta los mexicanos de otros estados dejaron de visitar Sinaloa. Había miedo de quedar en medio de una balacera, de ser confundido con alguien del narco, de simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mazatlán, que solía llenarse de turistas durante las vacaciones, se volvió un pueblo fantasma. Ahora, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Cómo terminó todo esto? Pues la verdad, compa, es que no ha terminado. La guerra sigue. El Mayo sigue preso en Estados Unidos, enfrentando cargos que probablemente lo mantengan encerrado de por vida. Iván Archibaldo sigue libre, controlando lo que queda del cartel de Sinaloa, pero siempre mirando sobre su hombro, porque sabe que hay mucha gente que quiere verlo muerto. Y México sigue sangrando por una traición que cambió todo. Cada día siguen apareciendo cuerpos en Sinaloa. Cada semana hay nuevos enfrentamientos entre ambos bandos. Y cada mes más familias lloran a sus muertos. Esta guerra no tiene visos de acabar pronto, porque el odio es demasiado profundo, las heridas son demasiado grandes y la sed de venganza no se satisface fácilmente. Lo que esta historia nos enseña es que en el mundo del narco no hay finales felices. No hay héroes, solo villanos peleándose por el poder. Y en esa pelea, los que más sufren son los inocentes. Las familias que pierden a sus seres queridos, los niños que crecen viendo violencia, la gente que solo quiere vivir en paz, pero que está atrapada en medio de una guerra que no pidió. La traición de Iván Archibaldo al Mayo Zambada no fue solo un movimiento estratégico. Fue un símbolo de que el narcotráfico en México ha cambiado para siempre. Los códigos se rompieron, el respeto desapareció y ahora solo queda la violencia cruda y despiadada. Y mientras los narcos se sigan matando entre ellos, México seguirá pagando el precio. Algunos analistas dicen que Iván hizo lo correcto desde su perspectiva, que en el mundo del narco tienes que ser el primero en atacar o serás tú el que caiga. Que la paranoia está justificada porque las traiciones son reales. Que si el Mayo realmente estaba negociando con los gringos, entonces Iván solo se adelantó a lo inevitable. Otros dicen que lo que hizo fue una cobardía, una traición imperdonable que destruyó lo poco que quedaba de honor en el narcotráfico mexicano. Que el Mayo era un hombre de palabra, que nunca habría entregado a los hijos de su compadre. Que Iván actuó por ambición pura y no por necesidad. Que esta traición va a resonar durante generaciones en el mundo del narco. Sea como sea, lo cierto es que sus acciones desataron una ola de violencia que no tiene para cuándo acabar. Y que esa violencia no solo afecta a los narcos, sino a toda la sociedad mexicana. Porque cuando el narco está en guerra, todos sufrimos las consecuencias. El Mayo, desde su celda en Estados Unidos, probablemente piensa todos los días en cómo fue traicionado. Un hombre que evadió a las autoridades durante 50 años, que construyó un imperio, que fue respetado y temido, ahora pasará el resto de sus días encerrado. Y todo por confiar en la gente equivocada, por creer que todavía existían códigos, que todavía había lealtad. Se dice que el Mayo ha estado considerando cooperar con las autoridades estadounidenses, que está pensando en dar información a cambio de una sentencia reducida, pero también sabe que si lo hace, firma la sentencia de muerte de su familia, porque aunque él esté protegido en una prisión federal, su familia en México no lo está, y los chapitos no dudarían en atacarlo si el Mayo decide hablar. Es un dilema horrible. Pasar el resto de tu vida en prisión o traicionar tus principios y poner en riesgo a tu familia. El Mayo, que toda su vida fue un hombre de códigos, ahora enfrenta la decisión más difícil de su existencia. Y lo irónico es que está en esta situación precisamente porque alguien más rompió esos códigos que él tanto respetaba. Iván, por su parte, vive con el peso de haber traicionado a una leyenda,
Pero en su mundo eso no importa. Lo único que importa es el poder. Y mientras lo tenga, mientras pueda controlar su territorio y mover su mercancía, todo lo demás es secundario. Pero la historia del narco está llena de tipos que pensaron que eran intocables. Y todos, eventualmente, cayeron. El Chapo pensó que era intocable. Escapó 2 veces de prisiones de máxima seguridad. Se burlaba de las autoridades. Se sentía invencible. Y ahora está encerrado en ADX Florence, la prisión más segura de Estados Unidos, en aislamiento total, sin posibilidad de salir jamás. Pasa 23 horas al día en una celda, sin contacto humano, sin ver el sol. Es un muerto en vida. ¿Será ese el destino de Iván? ¿Terminará como su padre, traicionado por alguien cercano, capturado y encerrado de por vida? ¿O morirá en un enfrentamiento, acribillado por sicarios del Mayo que buscan venganza? El futuro de Iván es incierto, pero lo que es seguro es que cada día que pasa, más enemigos se hace, más gente jura matarlo, y más cerca está su inevitable caída. El gobierno mexicano sigue luchando contra el narcotráfico, pero la realidad es que mientras haya demanda de drogas, habrá narcos dispuestos a suplirla. Y mientras haya narcos, habrá guerras, traiciones y sangre. Es un ciclo que parece no tener fin. Un ciclo que se alimenta de la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades. El gobierno actual ha intentado una estrategia de abrazos, no balazos. La idea es atacar las causas de fondo del narcotráfico: la pobreza, la falta de educación, la corrupción. Pero los críticos dicen que mientras tanto, los narcos siguen operando con impunidad, que la violencia sigue escalando, que la estrategia no está funcionando. Las autoridades estadounidenses, por su parte, celebraron la captura del Mayo como un gran triunfo. Pero también saben que capturar a un capo no acaba con el problema. Siempre hay alguien listo para tomar su lugar. Y mientras el negocio siga siendo tan lucrativo, siempre habrá candidatos. De hecho, algunos expertos dicen que capturar a los líderes de los carteles solo empeora la situación, porque cuando cae un líder, se crea un vacío de poder. Y ese vacío genera guerras internas, mientras varios candidatos pelean por quedarse con el liderazgo. Es lo que pasó con el cartel de Sinaloa, y es lo que ha pasado con casi todos los carteles en México. La sociedad mexicana, cansada de tanta violencia, sigue pidiendo paz. Pero esa paz parece cada vez más lejana, porque no se trata solo de capturar narcos o desmantelar carteles. Se trata de cambiar las estructuras que permiten que el narcotráfico exista. Se trata de combatir la corrupción, de generar empleos, de darle oportunidades a la gente para que no tenga que meterse al narco como única salida. En comunidades rurales de Sinaloa, de Michoacán, de Guerrero, el narco es muchas veces el único empleador. Los jóvenes que terminan la secundaria no tienen opciones. Pueden trabajar en el campo por sueldos miserables, pueden migrar a Estados Unidos arriesgando su vida, o pueden meterse al narco donde les pagan bien. ¿Qué elegirías tú? Mientras esas opciones no cambien, mientras la única forma de salir de la pobreza sea metiéndote al crimen organizado, el problema va a seguir. Y van a seguir saliendo nuevos Chapos, nuevos Mayos, nuevos Ivanes, porque el sistema que produce narcos sigue intacto. Mientras tanto, las familias en Sinaloa, en Chihuahua, en todo México, siguen viviendo con miedo. Miedo de que sus hijos sean reclutados por el narco, miedo de quedarse en medio de un enfrentamiento, miedo de que la violencia toque a su puerta. Y ese miedo es el verdadero costo de la guerra del narco. Hay madres que han perdido a todos sus hijos en esta guerra. Madres que enterraron a 3, 4, 5 hijos, todos asesinados por el narco. Algunas porque sus hijos estaban metidos en el negocio.
Otras porque sus hijos estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. El dolor de esas madres es indescriptible. Hay niños que han quedado huérfanos, que vieron cómo mataban a sus padres frente a ellos. Niños que crecen con trauma, con odio, con ganas de venganza. Y esos niños, cuando crezcan, ¿qué van a hacer? Muchos se van a meter al narco, buscando vengar a sus padres. Y el ciclo continúa. La traición de Iván Almayo no solo cambió el mapa del crimen organizado, cambió la forma en que opera el narco en México. Ahora todos saben que no se puede confiar en nadie, que la lealtad es una palabra vacía y que en este negocio el que pestañea primero pierde. Y esa mentalidad solo va a traer más violencia, más traiciones, más muerte. Los narcocorridos, que antes cantaban sobre la lealtad, sobre el respeto, sobre los códigos del narco, ahora cantan sobre traiciones, sobre venganzas, sobre guerras sin fin. Los corridos de Iván Archibaldo hablan de él como un estratega, como alguien que hizo lo necesario para sobrevivir. Los corridos del Mayo lo pintan como una leyenda traicionada, como un viejo león que fue apuñalado por la espalda. Y la gente que escucha esos corridos, los jóvenes que crecen escuchándolos, ¿qué mensaje reciben? Que en el narco no hay honor, que tienes que traicionar antes de que te traicionen, que la violencia es la única forma de resolver conflictos. Ese es el mensaje que está calando en toda una generación. Algunos expertos dicen que esto es el principio del fin del cartel de Sinaloa, que la división interna es tan profunda que eventualmente se van a destruir a sí mismos, que los chapitos no tienen la experiencia ni la diplomacia del Mayo, y que van a cometer errores que los van a llevar a su caída. Otros dicen que el cartel es tan grande, tan poderoso, que siempre encontrará la forma de sobrevivir, que aunque se divida, aunque pelee internamente, sigue siendo la organización criminal más rica y más influyente de México, que tiene tentáculos en todos los niveles del gobierno, en todos los sectores de la economía, y que eso le da una resiliencia que otros carteles no tienen. Solo el tiempo dirá quién tiene razón. Pero mientras tanto, México sigue sangrando, sigue perdiendo a sus hijos en esta guerra absurda, sigue viendo cómo el narco corrompe todo lo que toca. Lo que sí es seguro es que esta historia va a ser recordada como uno de los momentos más oscuros en la historia del narcotráfico mexicano, porque no se trata solo de números, de toneladas de droga o de millones de dólares. Se trata de vidas destruidas, de familias rotas, de un país que no puede encontrar paz. Y tú, que estás viendo este video, tienes que entender algo. Esto no es una película, no es ficción. Esto está pasando ahora mismo. Mientras tú ves esto, hay gente muriendo en Sinaloa. Hay familias llorando a sus muertos. Hay niños creciendo en medio de la violencia. Y todo por la ambición desmedida de unos cuantos. La historia del Mayo y los Chapitos es la historia de México. Una historia de corrupción, de violencia, de traición. Pero también es una historia de resistencia. De gente que a pesar de todo sigue luchando por un futuro mejor. Gente que no se rinde, que no se deja vencer por el miedo. Hay organizaciones de la sociedad civil que buscan a los desaparecidos, que acompañan a las víctimas, que exigen justicia. Hay periodistas que se arriesgan a diario para reportar la verdad, a pesar de las amenazas, a pesar de que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Hay madres que buscan a sus hijos desaparecidos, que excavan en narcofosas, que no descansan hasta encontrarlos. Esa es la otra cara de México. La cara que no sale en los narcocorridos, la que no aparece en las películas. La cara de la gente común y corriente que todos los días lucha por sacar adelante a su familia, por darle una educación a sus hijos, por vivir con dignidad a pesar de las circunstancias. Así que, la próxima vez que escuches sobre el narcotráfico en las noticias, acuérdate de esta historia.
Acuérdate de que detrás de cada noticia hay personas reales, con vidas reales, con sueños y esperanzas. Y acuérdate de que el narcotráfico no es solo un problema de narcos y policías, es un problema de todos. Porque mientras sigamos consumiendo drogas, mientras sigamos romantizando la vida del narco, mientras sigamos volteando para otro lado, el problema va a seguir creciendo y más gente va a morir. Más familias van a sufrir. Y México va a seguir sangrando. Cada vez que alguien en Estados Unidos o en cualquier otro país consume cocaína, heroína, metanfetaminas, está contribuyendo a esta violencia, porque esa droga tuvo que pasar por México. Y en ese trayecto dejó un rastro de sangre. Sicarios que murieron protegiendo el cargamento. Policías que murieron tratando de detenerlo. Civiles que murieron por estar en medio. La traición de Iván Archibaldo al Mayo Zambada cambió todo en México. Rompió códigos, desató guerras y mostró la cara más oscura del narcotráfico. Y ahora todos estamos viviendo las consecuencias. Todos estamos pagando el precio de una traición que parecía imposible, pero que se hizo realidad. ¿Qué va a pasar ahora? Nadie lo sabe con certeza. Pero una cosa es segura. El narcotráfico en México nunca volverá a ser lo mismo. Los días de la vieja escuela, de los códigos y el respeto, se acabaron. Ahora solo queda la violencia, la traición y la lucha despiadada por el poder. Algunos dicen que eventualmente el cartel Jalisco Nueva Generación va a aprovechar esta debilidad del cartel de Sinaloa y va a convertirse en el cartel dominante. Que el Mencho, con su brutalidad y su agresividad, va a terminar controlando todo México. Y si eso pasa, la violencia va a ser aún peor, porque el CJNG no tiene códigos, no tiene límites y no le importa cuántos civiles mueran en el camino. Otros dicen que eventualmente el gobierno mexicano va a tener que negociar con los carteles, que la guerra frontal no funciona, que solo genera más violencia, que hay que buscar formas de regular el negocio de las drogas, de quitarle el control a los criminales. Pero eso es muy controversial y difícil de implementar. Y mientras los expertos debaten, mientras los políticos dan discursos, mientras las autoridades hacen operativos, la gente sigue muriendo. Los niños siguen quedando huérfanos. Las madres siguen buscando a sus hijos desaparecidos. Y México sigue atrapado en este infierno. Un infierno creado por la ambición, alimentado por la corrupción y sostenido por la indiferencia. Esta es la historia de cómo Iván Archibaldo vendió al Mayo Zambada y cambió todo en México. Una historia que duele, que indigna, pero que necesitamos conocer, porque solo conociendo la verdad, por más dura que sea, podemos empezar a buscar soluciones. Y la solución no va a venir de arriba, no va a venir del gobierno, ni de las autoridades estadounidenses, ni de operativos militares. La solución tiene que venir de nosotros, de la sociedad. Tenemos que dejar de romantizar al narco. Tenemos que dejar de consumir drogas. Tenemos que exigir que nuestros gobiernos combatan la corrupción. Tenemos que crear oportunidades para que los jóvenes no tengan que meterse al narco como única salida. Es fácil decirlo, difícil hacerlo. Pero si no empezamos ahora, ¿cuándo? ¿Cuántas personas más tienen que morir? ¿Cuántas familias más tienen que ser destruidas? ¿Cuánto tiempo más va a seguir México sangrando por esta guerra sin sentido? La traición de Iván al Mayo fue solo un capítulo más en esta larga y sangrienta historia del narcotráfico mexicano. Pero fue un capítulo que marcó un antes y un después, que mostró que ya no hay límites, que ya no hay códigos, que ya no hay nada sagrado. Y eso es aterrador, porque si no hay reglas, si no hay límites, entonces todo es posible. Y en el mundo del narco,
Eso significa que la violencia puede escalar a niveles inimaginables. Así que mantente informado, mantente alerta y sobre todo, cuídate. Porque en México en estos tiempos, nunca sabes qué puede pasar. Las calles están pesadas, la violencia está en todas partes, y cualquiera puede quedar en medio del fuego cruzado. Gracias por ver este video de Crímenes de Poder MX. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete al canal para más contenido sobre el crimen organizado en México. Déjame en los comentarios qué piensas de esta historia. ¿Crees que Iván hizo lo correcto o fue una traición imperdonable? ¿Crees que el cartel de Sinaloa va a sobrevivir a esta división? Me gustaría saber tu opinión. Y sobre todo, cuídate mucho, porque las calles están pesadas y nunca sabemos qué puede pasar. Nos vemos en el próximo video, raza. Hasta la próxima.